Hola, en este vídeo vamos a repasar la primera parte de lo que sería el tema 5 de la asignatura, el tema donde vamos a introducir lo que sería la programación modular. En concreto, en este vídeo veremos las primeras 12 diapositivas. De esta manera, vemos que el contenido del tema lo hemos dividido en los 6 apartados que podemos apreciar aquí. Comenzaremos con una breve introducción, luego introduciremos el concepto de función en sí, veremos cómo podemos definir precisamente estas funciones. Luego, a continuación, veremos cómo podemos llamar o invocar a las funciones, continuaremos con lo que sería la comunicación entre funciones y terminaremos con un punto muy breve en el que veremos cómo podemos declarar funciones por adelantado. De esta forma, hay que aclarar que la programación modular consiste en estructurar un programa en diferentes funciones o módulos. De hecho, hasta ahora sí que hemos utilizado ya programación modular. Si os planteara la pregunta de cuántas funciones se han usado hasta ahora a la hora de programar, seguro que muchos os daréis cuenta que ya hemos utilizado una función, la función main, la función principal. De esta manera, una función o un módulo lo podemos definir como el conjunto de instrucciones que realizan una tarea específica. Normalmente hay que darse cuenta que este punto de tarea específica es importante. Es decir, si nosotros tenemos una función, por ejemplo, como la función POW, que es una función que no hemos definido nosotros, pero sí que hemos utilizado, en esa función se agrupan las instrucciones que permiten cumplir la funcionalidad precisamente de ese módulo, que es elevar un número a otro. La principal motivación de la programación modular es precisamente la que aquí vemos, y es que si nosotros tenemos que realizar una tarea varias veces, pues al disponer de un módulo que es capaz de realizar esa tarea, simplemente nosotros llamando al módulo tantas veces como necesitemos, ya tendremos cumplido nuestro objetivo. Las ventajas de la programación modular son muchas. Aquí tenemos las principales de ellas. La primera es una ventaja que es claramente derivada de lo que hemos visto en la diapositiva anterior, y es que nos permite disminuir la complejidad del problema. Además, si nosotros tenemos funciones ya desarrolladas y validadas, estas funciones no van a interferir con otras en el desarrollo y podremos agruparlas en módulos relacionados entre sí. Además, podemos incrementar el nivel de abstracción, es decir, nosotros para poder utilizar una función nos basta con saber cómo se llama y cuáles son los parámetros que utiliza y qué es lo que devuelve en su caso. No necesitamos saber cómo se ha implementado. Con todo esto tenemos que nuestro código será más fácil de localizar, nos obliga en buena manera a la normalización y estructuración del código y además permite acelerar el proceso de compilación, ya que podemos utilizar incluso librerías de funciones ya precompiladas. Todo esto redunda en el incremento de la productividad del programador, ya que en todo momento lo que vamos a hacer básicamente es reutilizar código fuente y variables. Bien, pasemos pues a lo que sería el concepto de función. Nosotros sabemos que una función agrupa un conjunto de instrucciones y este conjunto de instrucciones resuelve un problema o una causística determinada. Para poder llevar a cabo la resolución de este problema, estas funciones puede ser que necesiten parámetros. Por ejemplo, si vamos a desarrollar una función que es capaz de calcular el mínimo de dos valores enteros dados, va a necesitar esta función que le pasemos los dos valores enteros de los que queremos calcular el mínimo. Por ello sí que necesitaría parámetros. Y también puede ser que devuelva o no un resultado, ya que puede ser que devuelva un resultado para su contexto, como por ejemplo hace la función POW, o puede ser que la función simplemente muestre por pantalla algo y no sea necesario que devuelva nada. Con todo esto se nos van a quedar 4 posibles tipos de funciones, en función de si tienen o no parámetros y si devuelven o no un resultado. Las funciones que necesitan parámetros y devuelven un resultado, las que no necesitan parámetros y sí devuelven un resultado, las que reciben parámetros y no devuelven ningún resultado, y luego las funciones más raras de todas, que son las que no necesitarían datos y tampoco devolverían ningún resultado. Veremos entonces que una función, a la hora de hablar del concepto de función, vamos a distinguir entre lo que sería la declaración o definición de la función y su llamado o invocación. La declaración de una función la hacemos solo una vez y es el punto en el que nosotros definimos la función en sí. Cuál es su nombre, cuál es su interfaz, es decir, qué parámetros necesita y o qué retorna, y cuáles son las instrucciones que permiten resolver la funcionalidad que tiene la función. Básicamente, la declaración nos va a permitir especificar qué hace la función. Por otro lado, la llamada o invocación la podemos repetir tantas veces como queramos, en función de cuando necesitemos la función declarada. Para realizar la llamada o invocación, simplemente necesitamos saber cuál es su identificador o nombre y los valores que necesita esa función para poderse ejecutar. Es decir, la llamada o invocación permite ejecutar la función.
Si nosotros empezamos a trabajar con funciones, una buena manera de empezar es coger y plantearse 4 preguntas a la hora de definirla. Las 4 preguntas son las que vemos aquí. La primera es ver qué nombre le ponemos a la función, es decir, el identificador de la función. Lo más conveniente siempre es poner un identificador que esté relacionado con lo que hace. Si nosotros, por ejemplo, estamos desarrollando una función que calcula el mínimo de 2 valores enteros, siguiendo el ejemplo anterior, quizás un buen identificador sería poner de nombre a la función mínimo. Podríamos poner nombres mucho menos aclaratorios, F1, F2, F3, pero obviamente esta solución no es la ideal, ya que luego en el contexto de las llamadas a la función no nos sería muy sencillo identificar cuál es el propósito de la función. Bien, hay que aclarar que a la hora de poner el identificador a la función, las normas que se siguen son las mismas normas que se han seguido para poner identificadores a las variables, con lo cual ahí ya sabríamos cómo podemos componer dicho nombre. La segunda de las preguntas, una vez visto el nombre de la función, sería ver qué devuelve como resultado. Si la función no devuelve nada, que es una posibilidad, como antes hemos aclarado, habría que poner aquí la palabra reservada void. En cualquier otro caso, habría que anteponer al identificador el tipo de datos del resultado que devuelve. Es decir, si seguimos con el ejemplo de la función que devuelve el mínimo de 2 valores enteros, el mínimo de 2 valores enteros es un valor entero. Por lo tanto, aquí delante habría que poner simplemente int, para indicar que el tipo de datos que devuelve es un entero. Ya tenemos 2 de las preguntas a plantear. La tercera pregunta sería ¿qué necesita para resolver su cometido? Es decir, aquí vamos a ver qué parámetros va a recibir la función, qué parámetros necesita. ¿Que no necesita ningún parámetro? Simplemente abrimos un paréntesis y lo cerramos después del identificador y ya está. ¿Que sí que necesita? Pues en esta zona de parámetros se ponen todos los parámetros que se necesitan separados por comas. Delante de estos parámetros hay que indicar el tipo. Ahora de enseguida veremos un ejemplo y quedará mucho más claro. Bien, con estas 3 preguntas tendríamos conformado lo que sería la cabecera de la función. Nos faltaría una cuarta pregunta que sería la de cómo resolver su cometido. Con esta pregunta lo que vamos a resolver es el cuerpo de la función, es decir, las instrucciones que nos van a permitir obtener el objetivo planteado por la función. Si la función no es void, este conjunto de instrucciones terminará en instrucción return seguido con el dato que vayamos a devolver. Ahora enseguida veremos algún ejemplo al respecto. Si la función fuera void, pues entonces este return es opcional. Esto lo trataremos un poquito más adelante. Muy bien, en resumen, nosotros tenemos que a la hora de definir o declarar una función, tendremos la cabecera por un lado y el cuerpo por otro lado. Cuando especifiquemos la cabecera, indicaremos el tipo de retorno, el identificador de la función y la lista de parámetros separados por comas y entre paréntesis. Por otro lado, en el cuerpo encerraremos entre llaves las instrucciones que nos permiten cumplir con el cometido de la función. Vamos a ver un ejemplo que quedará con el que quedará mucho más claro la parte de definición de funciones. Y es un ejemplo en el cual vamos a escribir una función que reciba 2 valores reales y muestre por pantalla el menor de dichos valores. Ojo, no es un ejemplo como el que he adelantado en las diapositivas anteriores, ya que en este caso se trata de valores reales y además no va a devolver el menor de dichos valores, sino que simplemente lo va a mostrar por pantalla, lo que es diferente. Luego más adelante también volveré a repetir esto, puesto que es importante. Para escribir una función como esta, vamos a ver que a la hora de escribir la cabecera, nos vamos a preguntar en primer lugar cuál es el nombre de la función. Es una función que muestra el mínimo de 2 valores. Luego este identificador que vemos aquí sería un identificador adecuado para ese cometido. El tipo de retorno, vemos que la función será void, puesto que no tiene que devolver nada. Simplemente se limita a mostrar por pantalla un valor. En cuanto a los parámetros que necesita, si va a mostrar el mínimo de 2 valores reales, necesitará como parámetros precisamente los 2 valores reales sobre los que va a calcular el mínimo. Si son valores reales, podemos especificarlos de tipo float y separados por comas. Vamos a fijarnos que es necesario poner el tipo de datos de cada uno de los parámetros delante. Aunque ambos sean del mismo tipo, es necesario indicarlo. Obsérvese que esto no es así cuando declaramos variables. En este caso es diferente, puesto que estamos hablando de parámetros, no de variables. Todo esto nos conformaría lo que sería la cabecera de la función y, por otro lado, el cuerpo que permite precisamente dilucidar cuál de estos parámetros es el menor y mostrarlo por pantalla. Es un cuerpo muy sencillo. Con una sentencia if
vemos que si A es menor que B, mostramos por pantalla con 2 decimales A, y si no, nos bastaría con mostrar precisamente B. Otro ejemplo también bastante sencillo es el que vemos aquí, en el que se nos pide escribir una función que muestre por pantalla los múltiplos positivos de 17 menores que 100. Es decir, la función mostraría por pantalla 17, 34, 51, 68 y 85. Aquí vemos la solución a este ejercicio planteado y vemos que en la cabecera simplemente pondríamos múltiplos 17 como nombre de función, sin parámetros, tipo de retorno void y con el cuerpo de la función que vemos aquí. En el cuerpo de la función, con un for, empezamos con un valor de i en 17, aumentándolo de 17 en 17 en cada iteración y repitiéndolo mientras sea menor que 100. Dentro del cuerpo del for, simplemente mostramos el valor de i por pantalla. Vamos a plantearnos algunas preguntas respecto a este código. La primera es, ¿por qué el tipo de retorno es void? En este caso, el tipo de retorno es void porque la función no se nos pide que devuelva nada, simplemente se nos pide que muestre por pantalla. Luego, por eso lo hemos hecho void. En segundo lugar, ¿por qué no tiene ningún parámetro en esta ocasión la función? La solución es muy sencilla, no tiene ningún parámetro porque no necesita ningún parámetro para llevar a cabo su cometido. La función anterior sí necesitaba los dos valores reales sobre los que calcular el mínimo. En este caso, la función ya sabe lo que tiene que hacer, que es mostrar múltiplos de 17 y también múltiplos positivos menores que 100. Luego no necesita ningún valor adicional. Y por último, vamos a ver por qué no hay ningún return en el cuerpo de la función. No hay ningún return porque es una función void, por lo tanto no estamos obligados a ponerlo y además no lo necesitamos. De ahí que no observemos ningún return dentro de la misma. Bien, vamos a terminar este vídeo planteando un ejercicio a partir del ejemplo anterior. Lo que pedimos es que se modifique la función anterior para que se le pase como parámetro el número del que se deben mostrar múltiplos positivos menores que 100. Es decir, antes nosotros vemos aquí que siempre íbamos de 17 en 17 y siempre nos mostraba los múltiplos de 17. Ahora lo que queremos es que la función reciba un parámetro entero y que muestre los múltiplos positivos menores que 100 de dicho valor recibido. Voy a intentarlo.